Vamos a arrancar con la sesión número 6 de Textos y Visiones del Mundo, semana número 3. Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Muchas gracias a todos los que están, espero, por conectarse, y también a aquellos que van a ver el video en su casa, en sus hogares, o lo van a ver en cualquier dispositivo electrónico. Gracias por eh, conectarse esta tarde y también por revisar eh, el video, ¿no? Que es algo esencial para intentar tener lo mejor posible de calificación y sobre todo intentar obtener un aprendizaje, ¿no? Mm, Como les mencioné, esta es una fase, estamos entrando a la fase final, digamos, del módulo. Es la sesión número 6 de 8 y contempla información bastante importante, en particular la que se refiere a la actividad integradora, perdón, a las actividades de la próxima semana, entre las cuales está un video, una cómic o una historieta, cualquiera de los dos, o bien, y también un foro de integración que vale un poquito más que los que han valido esta semana y en las semanas anteriores. De tal manera que la próxima semana el porcentaje de calificación es bastante alto en relación con las semanas pasadas. Por lo tanto, considero, repito, que ustedes puedan tener algún tipo de información y reaccionar a ella, ¿no? Entonces déjenme nada más, les empiezo con eso, porque, porque es muy importante. Aquí está. Quiero aclarar lo de la próxima semana, sobre todo porque aquellas personas que están viendo los videos a veces saltan de un momento a otro del video. Está bien para consultar específicamente lo que necesitan, pero es importante entonces que por lo menos les advierta lo que va a suceder la próxima semana. Advertir no en el mal sentido, sino en el sentido de avisarles lo que va a suceder la próxima semana en nuestras sesiones, que eso es la última semana, son las últimas dos sesiones, que son 7 y 8. Eh, Van a hacer una historieta que es el producto de sus aprendizajes dentro de este módulo, textos y visiones del mundo. Entonces deben tener mucho cuidado, por favor, con seguir todos los lineamientos que hemos seguido hasta ahora. Uno de ellos es que bueno, en las instrucciones viene que ustedes deben colocar su experiencia en el módulo, pero no olviden que deben conocer su experiencia más algunos temas de clase. Los temas de clase, algunos vienen numerados ahí, otros no vienen numerados. Entonces voy a abrirlo rápido. Sí quiero adelantar esto porque es bien importante. Recuerden nada más de contestar las encuestas sobre el módulo y sobre mi trabajo en las sesiones y en general contestando mensajes y demás. Pero es muy importante que lo hagan porque de lo contrario no van a poder abrir los materiales de la próxima semana. Es decir, si ustedes no contestan las encuestas, tanto de mi labor como del módulo en general, no les van a permitir visualizar todas las actividades y materiales de la próxima semana. Así que considero muy, muy importante hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, les decía que lo que les van a despedir es una historieta, dice la historieta como creación literaria, y en ella van a tener que enmarcar, bueno, van a tener que colocar un tema que les guste del módulo y también contarlo a través de su experiencia. Pueden inventar personajes, de hecho, yo les voy a mostrar bastantes, digo bastantes porque sí son más de uno, eh, proyectos que han hecho en sesiones pasadas o bien en partes pasadas, en generaciones pasadas, quise decir. Eso les va a dar una idea de cómo pueden hacer mejor la historieta y en algunas de ellas van a ser recomendaciones de mejora.
y qué es lo positivo y qué es lo negativo, obviamente desde el punto de vista de la netiqueta y del respeto al trabajo del otro. Entonces van a tener que hacer un cómic, pero es muy importante que lo hagan. Eh, Les dan algunas herramientas acá y aquí viene la rúbrica de cómo lo voy a evaluar, ¿no? Recuerden que este es un porcentaje de calificación bastante alto. Evidentemente lo voy a explicar de una manera mucho más grande en la próxima semana, el miércoles, pero vean que tiene un valor de un 30%, que es bastante alto, es el equivalente a 2 semanas de trabajo, entonces, y un poco más, y también que el proyecto integrador vale 8%, entonces la próxima semana se define casi un 40% de su calificación, entonces considero que si ustedes están ahí entregando cosas, va a ser una semana en la cual ustedes van a estar más o menos tranquilos solo haciendo la historieta. Les recomiendo también que no entreguen la historieta hasta después de que vean el video de esta sesión, de tal manera que no pierdan instrucciones o que pierdan información que es muy valiosa antes de entregarlo, para que la puedan incorporar una vez que terminen su historieta y una vez que este video sea subido a YouTube y al enlace de YouTube. Entonces, ahí sí recomiendo que, repito, que ustedes puedan revisar cuáles son los lineamientos que van a obtener, que les voy a dar y cuáles son la parte importante e indispensable. Eso es lo que concierne o lo que se relaciona con el proyecto integrador. Sin embargo, también hay un foro de integración que se llama Poesía Digital y les hacen 5 preguntas en particular y tienen que colocar obviamente fuentes, citas textuales y demás desde esta semana, porque yo les dije que me iba a poner un poco más exigente con las fuentes de referencia, con la extensión de 5 renglones y con colocar citas y paráfrasis, porque ya pasaron 3 semanas, ya deberían considerar esto y entonces sí voy a ir como bastante estricto en las calificaciones, ¿no? Entonces les pido que nada más tengan en cuenta esta parte para que no se sorprendan, digámoslo así. Por lo tanto, también me pondré bastante exigente. Incluso esta semana puedo ser un poco más relajado, pero la próxima no. La próxima sí voy bastante exigente y bastante meticuloso con lo que se refiere a las participaciones del foro de integración. Las mismas que están viendo en la pantalla y que no deben olvidar. Los requisitos son exactamente los mismos que ustedes han visto en la semana que les expliqué, el otro día que les expliqué. Aquí está. Ahí solo me faltó la bibliografía. Ay, perdón. Solo me falta la bibliografía y con eso estaríamos completos. Entonces, por favor, les repito, es lo que puse esta semana, creo que lo puse 2 veces, y también lo que va a desarrollarse la próxima semana en el foro de integración. Todas las participaciones deben desarrollarse en un párrafo de 5 renglones por lo menos. Deben colocar una participación al día. Más de una va a ser penalizado y como les dije, desafortunadamente vi algunos ejemplos de personas que están colocando en una participación todas sus participaciones. Eso está bastante penalizado, ¿no? Si consideramos, por decir algo, que cada día de participación es un 20% del total de la calificación, que sería el 100%, colocarlo en un día valdría 20%. Obviamente no, pero sí deja mucho que desear de su participación en foros que pongan todo en un día o que cubran todo en un día. Eh, Respeten las reglas en etiqueta, eso me parece que siempre lo he logrado o siempre lo han hecho. Y la ortografía, esa no, es decir, tiene muchos errores de ortografía que se pueden corregir con algunas herramientas, en particular la que les pongo cada semana, cada lunes en el foro Aprendiendo. Ahí me faltó colocar fuentes de referencia. Es indispensable y obligatorio que coloquen fuentes de referencia en formato APA y que consulten el manual de citación de prepa en línea CEP para evitar este tipo de errores. Aquí, digamos, en este foro y el de la próxima semana, son la consecución de aquello que ustedes han aprendido las últimas 3 semanas. Y ahí se demuestra si pusieron atención para el formato APA, si pudieron consultar el manual, si revisaron sus materiales, si asistieron a las reuniones virtuales como esta, si no, si vieron el video, o sea, todo eso se nota en lo que van haciendo.
porque hay cosas que no tienen nada que ver y que solo se basan en lo que dice en plataforma. Recuerden que este video es parte de sus materiales y por lo tanto es obligatorio revisarlo igual que cualquier otro material. Entonces, bueno, quería aclarar eso porque va a ser muy importante que no lo olviden para la próxima semana. Son los foros evaluables. El primero es el de la semana 3, que vale exactamente lo mismo que una actividad. Y el segundo es el de la semana 4, que sí vale un poquito más de la actividad y entonces vale 1% más. Pero bueno, ese 1% puede ser la diferencia, desafortunadamente, entre aprobar o no aprobar la materia. Por lo tanto, yo creo que a ustedes les interesará muchísimo tener ese 1% que siempre obviamente cae bien y muy bien de hecho. Entonces bueno, ahora sí, arranco un poquito con los temas del objetivo de la sesión y los conocimientos. El objetivo de hoy es que trabajemos un poquito con sintaxis, que trabajemos con las actividades integradoras que expliqué de manera profunda el otro día, pero que voy a volver a tocar y a retomar un poquito, sobre todo a partir de los errores que vi que estaban cometiendo, que desafortunadamente han sido los mismos que han llevado a cabo durante las semanas 1, 2 y lo que llevamos de la 3. También explicaré las actividades integradoras 5 y 6, la 6 en particular porque es el foro, y la sección lo que hay que saber, que son temas generales que les pueden ayudar muchísimo. Lo del plagio no se ha dado tanto estos días, pero no estamos exentos de cometerlo, así que les voy a hacer recomendaciones particulares. Las actividades de reforzamiento, que son un ejercicio que espero me dé el tiempo de revisarlo, más bien de aplicarlo con ustedes, y las dudas generales que pueden interrumpir en cualquier momento para hacerlo. Y la despedida, los temas de la sesión número 7, que ahí me equivoqué con el número, una disculpa, y el 7 tiene que ver con lo que acabo de hablar de foros evaluables y del proyecto integrador. Recuerden que para terminar, ustedes deben eh, demostrar que aprendieron algo en el módulo. Poner su experiencia en el módulo, dentro del módulo, no es aprender. Eso lo pudieron aprender en la calle o lo pudieron aprender viendo el celular. Lo que necesito es que demuestren que leyeron y que aprendieron algo durante su estancia en el módulo 4 de Prepa en línea CEP. De lo contrario, no serán sujetos a poder aprobar la materia y van a tener que hacer un recursamiento si no leen las instrucciones. Para finalizar, se les digo que si ustedes no aprenden cómo leer las instrucciones de manera detallada, entonces realmente algunos van a tener muy pocos elementos para aprobar la materia o para obtener una calificación alta. Si no entiendes las instrucciones, puedes preguntarme, por supuesto, puedes escribirme, hay otra sesión con otra persona que les voy a ayudar también a lo mismo, así que no hay excusa para no comprender las instrucciones. En cambio, si dejas todo al último momento, pues vas a tener consecuencias y pues evidentemente las consecuencias de los actos hay que asumirlas. En este caso, pues la consecuencia es una calificación baja o media, que no es lo ideal en el nivel en el que ustedes se encuentran, o espero yo que puedan ser exigentes consigo mismos. Esto es las reglas de comunicación virtual, las que nos llevamos, que estamos leyendo y revisando, resumiendo cada semana. Saludar antes de iniciar una conversación, respetar la postura de los miembros de las otras personas, escribir correctamente el nombre de la persona a la que te diriges, ser claro y cortés cuando hables, cuando participes, sobre todo con voz, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales y también tener herramientas para poder corregir esto. Respetar privacidad de la información de los miembros de otras personas, es decir, mías y de sus compañeros. Procurar ser breve y conciso. En tus comunicaciones escritas no es recomendable escribir párrafos demasiado extensos y en realidad no son demasiado extensos, serían de 5 renglones como ya les dije o como ya les aclaré, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí hay que revisar y aceptar esta parte. Eh, Indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información. Es lo mismo que decir fuentes de referencia. La clase anterior también vimos lo que es me parece que es una experiencia estética, que es algo que les van a preguntar en el foro de la semana número 3. Perdón, si no me equivoco, estoy revisando ahora mismo. Sí, que es una experiencia estética. Vimos que era una experiencia estética. Tiene que ver con los sentimientos, con la subjetividad
y con un texto o una manifestación artística, ¿no? Vamos a arrancar un poquito, Yehuda, con un poco de análisis, sujeto, verbo y demás, para que ustedes puedan, digamos, entrar en calor. Creo que este no es el que estoy buscando. Déjeme ver. No, ese no era, es este. Entonces, les pido nada más, por favor, que, bueno, te pido nada más que revises las preguntas que van a aparecer y tú tienes que contestarlas en consecuencia. Evidentemente, esto es parte de tu calificación. ¿Cuál es el sujeto en la oración? La camisa de Lola se cayó al suelo. Tienes 25 segundos. A ver, dice... Uy, se pasó el tiempo, perdón. Pregunta 2. Te quedan 15 segundos. 6 segundos. Hijo, a ver si me da tiempo. No, no me da tiempo. Seguimos. C. Muy bien, seguimos. C yo te lo escojo. A ver si no me equivoco. Uy, te va a cambiar la velocidad. Perdón. Te vas a tener que hacer más rápido. Así que te vas a tener que apurar. Yo escogí por ti, pero vas a tener que apurar un poquito. El objeto directo, Federico prestó sus juguetes. Ya lo había elegido antes. Es que creo que determinado punto de respuestas incorrectas ya suspenden el juego. Entonces tendríamos que empezar. Sustituto del objeto directo. A. Uf. Era la. Uy, otra vez. Perdón. Objeto directo.
Listo, seguimos. ¿Qué oración es unimembre? Correcto, nos quedan algunas. Quedan 4 preguntas. 5. ¿En cuál de las siguientes oraciones aparece objeto directo? Bien, te hice ganar 100 puntos. A ver, venga. ¿Qué palabra forma el sujeto en la oración? Juan, mi hermano, corre la carrera. Muy bien. Es el modificador indirecto. El auto de mi primo es el más veloz. A ver si es esa, la escogí al azar. Ok. Nos faltan un par. Núcleo verbal en los alumnos cantaron 2 canciones. Bien, nos queda una más. Súper. Última pregunta. ¿En cuál de las siguientes oraciones hay un objeto directo? Por las dudas. Muy bien, ya ensayamos un poquito de lo que son los modificadores, el sujeto, predicado, verbo. Cosas que a lo mejor no están tan acostumbrados sobre esto, pero que les van a ayudar. Ahora bien, vamos a lanzar eh, una especie de cuestionario sobre los géneros. ¿Por qué sobre géneros? Porque les va a interesar mucho los géneros ahora en esta semana número 4.
Entonces vamos a hacer una especie de examen, entre comillas, test, que obviamente tiene que ver con el, el contenido que hemos visto, sobre todo en la semana uno, pero que se va a retomar en la semana 3, semana 4, perdón. Entonces, creo que es importante. A ver, Yehuda, ¿me puedes contestar? Los hechos se cuentan a través de la voz de un narrador. Hay algunos que son muy fáciles y ya de pronto va incrementando de dificultad. Igual no ponemos uno o solo ponemos este cuestionario para que ustedes avancen. Género en el que los hechos se cuentan a través de la voz de un narrador. Avanzamos. Los hechos se cuentan a través de los diálogos de los personajes. Transmite un mundo íntimo o subjetivo en base al ritmo y la musicalidad de la palabra. ¿Cuál es ese? Muy bien. Se organizan en versos que forman estrofas. Igual género lírico, voy. Sus textos se organizan en escenas que forman actos. Género dramático. Tiene la intención de representarse en un escenario frente a un público. Ok, voy. Es que no se oye a veces. Utiliza abundantes figuras retóricas. Está interesante. Lírico. Narra hechos que se desarrollan a través de una introducción, un nudo y un desenlace. Narrativo. La novela, el cuento y la fábula pertenecen a este género. Novela, cuento y fábula. Narrativo.
La tragedia, la oda y la comedia pertenecen a este género. Dramático, voy. Muy bien, acertamos y tenemos bastante claras los géneros literarios. Ahora es tiempo, ahora sí es tiempo de las actividades integradoras 5 y 6. Me gustaría comenzar con un video, esta parte, porque les va a ayudar muchísimo y después, digamos, probablemente tengan que trabajar, bueno, dos videos consecutivos. Uno es para la actividad integradora 5, que se refiere al, a la actividad sobre las nubes de la obra de teatro o la comedia, y el otro se refiere a la literatura en internet, que ya también revisamos y que vamos a también obviamente a dar una explicación breve en el texto. Este dura un poquito más, pero quiero que pongan atención, dura unos 7 minutos más o menos, que es un poquito más. Quiero que se ubiquen o que pongan atención a las generalidades sobre adaptar a una obra de teatro. Hay unas partes donde habla de manera general y después les voy a indicar cuándo es necesario que tengan esa información para que lo puedan adaptar, y luego ya va a venir una información un poquito más importante. Entonces yo les digo como cuál, hago una pausa y entonces ya lo explico. Lo único que tienen que hacer nada más es vincular este video con lo que van a hacer en su actividad 5. Esa es la parte que a mí más me interesa. El texto dramático está realizado para ser representado. Representar es volver a ser presente. Por lo tanto, el texto es solo un elemento más que el juego teatral. Para realizar una obra de teatro se necesitan actores, vestuario, iluminación, escenografía y utilería. Las palabras se complementan con las acciones, los gestos y los demás recursos estilísticos que, en conjunto, comunicarán una idea, una visión al espectador. Para adaptar una obra de teatro clásica al contexto actual, primero debes de conocer la estructura de una obra dramática. Estructura externa. La obra dramática se compone de los diálogos, los que dicen los personajes, y de las acotaciones, indicaciones que hace el autor sobre la escenografía o las acciones específicas que realiza cada personaje. Generalmente, las acotaciones se escriben en cursiva y entre paréntesis. Estructura interna. Consiste en analizar las indicaciones y los diálogos para comprender los elementos de la obra de teatro. Atención, un análisis estructural no es lo mismo que una técnica de actuación. Puede ser un intelectual del teatro analizar y comprender la estructura de una obra, pero al ponerla en escena, la obra puede resultar un bodrio mal actuado y aburrido. Como son las acotaciones que sirven de guía para la escenografía de la obra, las coordenadas espaciotemporales que establecen la unidad del tiempo y el lugar en que sucede la obra. Generalmente las obras de teatro tienen pocos escenarios donde se desarrolla la historia y todo sucede en un corto periodo de tiempo. Y las convenciones teatrales en donde el espectador y el actor establecen un pacto de verisimilitud dramática. El diálogo. Elemento que merece una consideración especial, pues a partir de los diálogos se puede identificar el conflicto de la obra y las características psicológicas de los personajes. Sin conflicto no hay obra de teatro y tampoco hay historias y novelas, pues las historias siempre cuentan con un problema al que se enfrentan un personaje. El personaje desea algo y siempre hay algo que se opone a que lo consiga. Surge un conflicto, un problema que debe resolver. Características psicológicas de los personajes de la obra de teatro.
Las características de un personaje se pueden descubrir a través de cómo habla, qué dice, cómo viste y cómo se mueve. Para encontrar las características psicológicas de tu personaje, responde las siguientes preguntas. ¿Qué quiere tu personaje? ¿Qué se lo opone? ¿Cómo resolver el conflicto? ¿Qué dice su manera de hablar sobre él? Un personaje de clase social alta hablará con frases elaboradas y utilizará un lenguaje culto. En cambio, un personaje de la clase social baja se expresará como gente del pueblo. ¿Cuáles son las características físicas del personaje? ¿En qué contexto vive? ¿Cuáles son sus creencias y valores? Las características psicológicas de los personajes dependen del tiempo en el que se escribió la obra de teatro. Por ejemplo, durante el realismo psicológico, autores como Strindberg e Ibsen se dio mucha la importancia de los conflictos internos de los personajes, pero en obras como las de Darío Fo, lo que importa es más el conflicto social que el de los personajes. Adaptar una obra de teatro clásica al contexto actual significa adecuar los elementos para que se transmita un mensaje acorde al momento presente que está inmerso al público. Al adaptar, no necesitas respetar todos los elementos de las obras. Puedes modificar el habla de tus personajes, el vestuario, las referencias históricas, incluso puedes modificar el final de la obra, quitar partes que no funcionan o que ya no le digan nada al espectador actual. En sí, ahora vamos a ver dos tipos de adaptaciones de obras clásicas al contexto actual. Romeo y Julieta. Ahí nada más hago una pausa, que es donde justamente... Listo, perdón. Donde justamente va a hablar de... Primero habló de cuáles son los elementos de un texto teatral, cómo se pueden cambiar, y ahora sí pone ejemplos específicos de obras de teatro que se han adaptado en el cine al contexto actual, que es justamente lo que ustedes tienen que hacer. Ahí no habla de las especificaciones de nuestro trabajo, de nuestra actividad 5. Sin embargo, nada más les digo que incluso preguntaron si puedo cambiar los nombres. Sí, preferiría que conservaran los nombres, pero si los quieren cambiar está bien. Lo más importante es que no cambien la esencia de la obra de teatro. Pueden cambiar de lugares, de vestimentas, de nombres si quieren, pero debe mantenerse la esencia de la obra de teatro. Esa es la diferencia para evaluar una buena adaptación de una que no lo es. En la adaptación realizada del cine, realizada por Baz Luhrmann, se modifica la época. Las familias Montesco y Capuleto son familias poderosas, implicadas en el poder y los negocios sucios. Se cambian las espadas por pistolas, se cortan escenas de la obra original y se respetan los diálogos de Shakespeare. Ricardo III. También de Shakespeare y adaptado a la época de la Segunda Guerra Mundial, en este caso, el personaje de Ricardo III, el ambicioso de poder, se traslada a la figura de Hitler. Con cambios en el vestuario, la época y con los diálogos de Shakespeare, tenemos una excelente adaptación de una obra clásica a otro contexto. Cobra especial relevancia al texto final donde Ricardo III, en este caso Hitler, huye de sus enemigos y después de perder un tanque de guerra y un auto grita "Mi reino por un caballo". Pasos para realizar una adaptación de una obra de teatro clásica al contexto actual. Tomaremos como ejemplo el texto de Romeo y Julieta porque es muy conocida la historia. Dos jóvenes se enamoran, pero sus familias son rivales y su amor es imposible. Para poder estar juntos desafían al sistema. Julieta, con la ayuda de un fraile, hace un plan para casarse, haciendo creer a todos que murió, pero falla todo porque Romeo no se entera que la muerte de Julieta no es real. Lee la obra de teatro que piensas adaptar. ¿Cuántos personajes tiene? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Cuáles son los conflictos secundarios? Piensa en el conflicto principal. ¿Cuál sería la situación equivalente a la época actual? En el caso de Romeo y Julieta puede ser que las familias sean de partidos políticos diferentes, el hijo de la familia del PRI, la hija de la familia Morena, o que sean competidores en algún negocio. Haz una lista de los principales hechos para que puedas trasladarlos a situaciones actuales, por ejemplo en el caso de Romeo y Julieta. La fiesta donde se conoce Romeo y Julieta puede ser la fiesta de los 15 años de Julieta o la fiesta de graduación de la preparatoria, porque ya nadie se casa tan joven como Julieta. Como ya no se usan espadas, la pelea entre Romeo y el primo de Julieta puede ser a puño limpio o con pistolas. En lugar de desterrar a Romeo, lo pueden mandar a estudiar o a vivir a otro país. En lugar de pedirle ayuda a un fraile religioso, Julieta puede recurrir a una amiga o a una maestra. En lugar de que falle el mensajero, falla la tecnología y no hay manera de comunicarse con Romeo.
pero él se entera de la muerte por las noticias de la televisión. Modifica los diálogos para que el lenguaje sea actual y acorde con el personaje. Eso es todo, espero que te haya gustado el video, dale a like y suscríbete, comenta con tus amigos para más videos como estos. Yo soy César y nos vemos hasta la próxima. Ahora sí, nada más pueden relacionarlo con más videos como estos. Yo soy César y nos vemos hasta la próxima. Déjeme nada más. Ay, se regresó, espérenme. Un segundo. Listo, ahora sí, tenemos claro nada más, hoy no me voy a meter tanto, pero tenemos claro cuáles son las características principales de esta actividad que se llama literatura clásica y situaciones actuales. Aquí solamente voy a explorar un poquito la rúbrica de esta actividad para mostrarles cuáles son los lineamientos que sigo a la hora de calificar, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver todos los niveles que hay, desde experto hasta no evaluable, considerando que evaluable es una actividad que es muy diferente a lo que se solicitó o no cumple con los criterios mínimos para ser evaluada, donde se solicitó en las instrucciones pertinentes de la plataforma. Entonces, bueno, por ejemplo, nivel requiere apoyo, la respuesta a las 5 preguntas relacionadas no son congruentes con el texto y falta concreción. Omite la narración oral o no comparte el enlace correcto de un cuento, asegúrense de eso. Escribe un cuento que falta o excede la extensión. La respuesta a las 3 preguntas faltale concreción, algunas no son congruentes y no están justificadas, ¿no? 60% de las indicaciones, incluido lo que estoy dando aquí. Organizar la información de manera que se comprende, más de 8 errores de sintaxis, etc. No grabó el video adecuadamente o no compartió el enlace correcto, por lo que no es posible valorar su discurso oral. Entonces vean cómo no compartir correctamente el audio. Dice, omite la narración oral o no comparte el enlace correcto. Ese va aquí y también les afecta en el comunicativo. Entonces les afecta en dos si ustedes no ponen el enlace y sois bastante bajos. Serían como unos 20, como unos 12 puntos, unos 25 puntos menos por no poner el audio. Entonces, mucho cuidado con eso. No reconoce los personajes, acciones y emociones. No identifica situaciones en el contexto actual. No percibe elementos divertidos y escribe con dificultad y no narra lo que se solicita. Es decir, no pone el oral, la grabación. Entonces, también hay un problema ahí. Vean las calificaciones que se pueden colocar y los descuentos de puntos que se aplican. Entonces es bastante importante que se haga esto. Y la tabla de descripción de niveles de originalidad, ¿no? Esas son a grandes rasgos la forma de calificar que yo tengo, en particular en la rúbrica general de la actividad integradora 5. Ahora quiero mostrarles también. Déjenme ver una cosa. La rúbrica del foro de integración, que se las comparto ahora, donde dice, por ejemplo, realiza 2 aportaciones considerando dar respuesta al planteamiento se puede vivir con experiencias estéticas y mencionar si los contenidos se pueden considerar literatura, pero no justifica. Es decir, me pones literatura y me dices que sí, pero no explicas por qué. Luego atiende 60% o menos de las instrucciones. Aquí realiza 2 aportaciones, quiere decir que le realizó 2 aportaciones considerando pues cuáles son los días de entrega. Atiende instrucciones, que son las que estoy dando. Organiza la información de manera que no se comprende.
Faltan las normas de comunicación de etiqueta y 8 errores o más de sintaxis o puntuación. Ingresa y participa en el foro al final de la semana. Vean aquí, es importante ponerlo. No proporciona opinión sobre participaciones, únicamente escribe frases cortas sin fundamento. Ahí es donde quiero ser muy claro. Las aportaciones no promueven el diálogo ni la generación de conclusiones sobre el tema. Sobre todo esta no proporciona participaciones, es algo que han hecho muchísimo en el foro de esta semana y que yo he visto y tratado de corregir. Obviamente no puedo leer todas porque eso lo voy a hacer hasta que terminen, hasta el lunes. Presenta dificultad para identificar y no logra expresar que es una experiencia estética. Dificultad para reactivar aprendizaje sobre búsqueda de información, por lo que no recupera ni utiliza en sus aportaciones, es decir, no hace búsquedas. No se reactivan aprendizajes de las TIC en la vida cotidiana, no integra aportaciones ni aspectos relevantes de sus compañeros. Y aquí están, es el mismo criterio, solo que son diferentes formas de calificar, ¿no? Entonces ahí, por favor, tengan muchísimo cuidado con lo que están haciendo y con lo que están evaluando, porque sí va a ser bastante estricta la evaluación de esta semana. Por lo tanto, traten de revisarla, de mantenerlas y de si tienen algo, si tienen algún problema, por favor avísenme y yo puedo ayudarles en general. Y para cerrar esta parte, Yehuda, te voy a pedir que me contestes esta parte de qué es una experiencia estética y con eso vamos a cerrar la sesión de hoy. Repito, ¿qué es una experiencia estética? Eso ya lo habían visto. ¿Qué es una experiencia estética? Recuerden que una de esas preguntas la tienen que contestar con base en el video que vimos y por supuesto también con base en lo que investiguen. Se marca claramente en la rúbrica que tienen que investigar y que tienen que colocar fuentes de referencia y no participar solamente el fin de semana, lo cual les traería una penalización concreta y de bastantes puntos. Bueno, nos dice Yehuda para cerrar la sesión de hoy, es cuando alguna obra de teatro o en general alguna obra literaria nos provoca emociones al verlas, ya sea felicidad o tranquilidad, y pues eso solo sucede en general con las obras literarias. Las obras formales o de ciencias no estrictamente no provocarían eso, pero también hay una base para hacerlo, ¿no? También podría hacer eso. Pues bueno, te agradezco, Yehuda, que hayas mostrado disposición para esto y también que revises en general cuáles son los lineamientos que te preocupan sobre actividades integradoras y me lo hagas saber en general durante la próxima semana. Les deseo muchísima suerte a los que van a trabajar este fin de semana. No estoy seguro si va a nacer días feriados. Dígame, Yehuda, dime. Mientras escribes, les digo que no sé si van a ser días feriados el próximo martes. Entonces, no lo sé si el lunes o martes o también el martes. No lo sé ahora. Si se me cambia de archivo a PDF, lo puedo volver a pasar a documento de Word o documento de Google. Eh, sí, de hecho se descarga como documento de Word, así que no deberías entregarlo en PDF. El problema de PDF es que después no permite copiar y pegar direcciones y yo haría como que no tienen
esa actividad, por ejemplo el audio. Entonces tienes que volver a transformarlo. Yo sugiero que lo conviertas, no, es que no tienes por qué convertir de PDF, lo pasas de Word a documentos de Google y con eso es suficiente para trabajar. Nada más asegúrate que no sea PDF, porque de lo contrario no voy a poder ver algunas cosas que son necesarias. No olvides esa parte para que podamos, pues para que podamos revisarlo, ¿no? Sí, en realidad nada más es ponerlo en Word y sugiero que sobre más que en Word ustedes lo puedan revisar en documentos de Google. Ahí sí creo que puede ser, es mucho más sencillo de calificar. Ya nada más me lo suben o como un enlace de Word y yo preferiría que me lo suban como también se puede como un documento de Google o enlace al Drive. También es aceptable, ¿vale? Si no tienes dudas, Yehuda, me despido. Muchas gracias por tu participación, asistencia y nos veríamos la próxima semana el miércoles. Gracias por asistir y si tienen dudas, ya saben, por los medios tradicionales. Buenas tardes, buen fin de semana.